Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, ¿cómo hacemos para quitarle fuerza a los mandamientos de la ley de Dios? ¿Cómo hacemos para que estos mandamientos no se vean como tan fuertes, como tan estrictos, como tan rígidos? ¿Cómo hacemos? Primero que todo vamos a compartir lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica frente a los mandamientos. Hay un numeral muy interesante que creo que recoge un poco no, todo lo que yo quiero decir en este video. Dice así, el numeral es el 2072. Los 10 mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. Siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de ellos. Los 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Ahora, ¿qué nos dice el numeral siguiente, el 2073? La obediencia a los mandamientos implica también obligaciones cuya materia es en sí misma leve. Así, la injuria de palabra está prohibida por el 5.º mandamiento, pero solo podría ser una falta grave en razón de las circunstancias o de la intención del que la profiere. Por lo tanto, y de acuerdo a lo que acabamos de decir, de leer, que es la enseñanza del magisterio de la Iglesia Católica en cuanto a la obligación del decálogo, el cumplimiento de los 10 mandamientos, no podemos en ningún momento pensar que podemos cumplirlos o no cumplirlos. Al fin y al cabo, Dios es muy bueno, Dios es misericordioso. No, eso es no entender lo que está allí. Desafortunadamente, hoy parece ser que nos va a tocar volver a evangelizar, va a tocar volver a enseñar lo que se presumía, que sabíamos que era la doctrina y que había que cumplir los 10 mandamientos. Me gusta cómo termina el numeral 2072 cuando dice, los 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Bien, pero entonces desafortunadamente hoy existen personas, está dentro de la misma iglesia, que han querido rebajar a los 10 mandamientos, quitarles su fuerza, quitarles su obligatoriedad, restarles importancia, porque estamos en un mundo lleno de misericordia donde no debemos ser tan rígidos y tan estrictos. Entonces, cuando nos enseñan ese tipo de cosas, uno dice, a ver, esa es otra enseñanza. ¿Por qué? Porque estamos leyendo aquí es otra cosa. Con todo, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo hacemos para restarle fuerza a los mandamientos? Pues bien, el mandamiento es algo que se tiene que cumplir, tiene obligatoriedad, se debe cumplir para que se surta el orden de Dios entre los hombres y en relación a Él y al prójimo, obviamente. Ok, pero como estamos en un mundo donde no debemos ser tan rígidos, tan estrictos, en muchas materias, pues creo que vamos a mirar si empezamos a restarle fuerza, ¿no?, a los mandamientos, especialmente a que es el de no matarás. Si usted es inteligente y comprende la doctrina católica, sabe
que tenemos un Dios que es el Dios de la vida, un Dios que da vida, un Dios de vivos y no de muerte, y no de muertos. Un Dios que da vida y da una vida en abundancia. Un Dios que nos quiere darnos la vida eterna. Un Dios que nos ofrece el cielo para que vivamos eternamente con Él. Ese es Dios. ¿Qué ofrece el demonio? ¿O cómo expresa la misma realidad de la iglesia frente al demonio? Que es, la Sagrada Escritura lo dice, que es homicida y mentiroso desde el principio. Homicida. Es decir, que mata al hombre, que da muerte. Entonces, fíjese que hoy en día se ha venido restándole importancia a ese mandamiento de no matarás con una palabra que suena pero elegante y que uno la observa y dice, no, pues sí, ¿cómo no? ¿Cuál es la palabra? Derecho. Con esa palabra derecho es que tengo derecho. Estás violentando mis derechos. No conoce mis derechos, los derechos de la Constitución, los derechos del hombre, los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos. Pero esa palabra tiene veneno para aquel que no razona y que no está en Cristo. Porque no todo lo legal es moral. Y obviamente pues las leyes están basadas en el ejercicio de dar o no derechos. El derecho a la interrupción, por ejemplo, ¿es debido a qué? A los derechos reproductivos de la mujer. Y como la mujer tiene derechos para reproducirse, tiene derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Si usted nota en todas estas palabras, usted ve es falacia y mentiras, eufemismos por todos lados. El eufemismo es una palabra, una de esas expresiones que tratan de decir las cosas de una manera suave, para quitarle su verdadera radicalidad y contundencia que lleva en sí la palabra. Entonces, si se dicen los derechos reproductivos de la mujer, cuando usted observa eso está enmarcado dentro de la salud, dentro del renglón o el marco de la salud reproductiva, la salud de la mujer. Dentro de esos aspectos de la salud, entonces meten esa palabrita eufemística, los derechos reproductivos de la mujer. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa derechos reproductivos? Dentro de esos derechos reproductivos, entonces está el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Ese es otro eufemismo, porque usted sabe que no se interrumpe, sino que se detiene. Se finaliza, no se interrumpe. La interrupción es cuando se detiene algo momentáneamente, temporalmente, para que después siga su curso. Ahí no. En el caso de los derechos reproductivos de la mujer y el derecho a interrupción voluntaria del embarazo, ahí no hay interrupción. Hay que interrumpa a los 3 meses, 4 meses, para que al 5.º mes siga o al 6.º mes siga. No. Se interrumpe, a los 3 meses se interrumpe, se acaba. No se interrumpe, sino que se acaba. Está lleno de eufemismos. Entonces, de acuerdo a los derechos, entonces podemos hacer cualquier cosa. Entonces ahí empieza un relativismo. Porque de acuerdo a los derechos reproductivos de la mujer, ella tiene derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo, y sabemos que esa interrupción no es interrupción, sino es finalización. Entonces nos ponen los casos lacrimógenos, es decir, los que nos hacen llorar, los que nos sacan lágrimas. La niña de 11 años, vilmente mancillada, que quedó embarazada, ¿cómo se va a aguantar
el trauma de 9 meses de esa acción que recuerda a cada momento del infame que la accedió carnalmente. Los derechos a morir dignamente, dignamente, para los viejitos o para los enfermos, a que tenga una muerte dulce, eutanasia es lo que significa esa palabra, una muerte dulce. Entonces lo ponen a morir dignamente, entonces nos meten todo el cuento, toda la carreta, toda la mentira. Acuérdense, el demonio es homicida y mentiroso desde siempre, distinto a Dios, que es dador de vida. Y siempre dice la verdad. Yo soy la verdad. ¿Y quién es yo soy? Dios. Y que lo muestra Cristo Jesús, que es la imagen visible de Dios invisible. Entonces, usted va dándose cuenta que existe una contraposición y una lucha tremenda entre la vida y la muerte. Y hay un mandamiento que dice no matarás. Y ese mandamiento no puede relativizarse. Y ese mandamiento es absoluto. Absoluto. Cualquier cosa que siga en contra de eso, perdónenme, pero eso no lo enseña la iglesia. No lo enseña la iglesia. Es decir, que si un anciano está conectado a cables, a sondas, a tanques de oxígeno y se le dan los paliativos necesarios, los acompañamientos necesarios para que esté ahí, para que tenga vida, ¿por qué se le va a liquidar? En razón, ¿qué es lo que hay detrás de esa muerte digna? ¿Qué es lo que hay detrás de esa interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Un auxilio? ¿Un derecho? ¿O hay otra cosa? ¿Qué mentira nos están ocultando? No matarás. No matarás. En México se acaba de aprobar una ley nefasta de muerte. En Argentina, también hace pocos meses, la misma cosa. Y en todas partes. En todas partes. En Colombia se aprobó una ley donde los menores, personas, los jóvenes de niños 14 hasta 18 años pueden tener vida afectiva, marital con un adulto, sin necesidad de pedirle permiso a su papá y a su mamá. Puede tener ese tipo de relaciones. Eso va en contra del sexto mandamiento. Porque una persona, un niño o una niña de 14 años es fácilmente comprable con cosméticos, con bonitos tenis, relojes, joyas, perfumes, ropa. ¿Quién le provee eso? Un adulto, porque el niño de 14 años apenas está en la escuela o en el colegio y no está trabajando. Pero si alguien, un adulto, lo empieza a comprar, ¿para qué? Porque quiere tener una vida sólida, sincera, plena, madura, con un niño o una niña de 14 años, no nos creamos tan idiotas. ¿Qué es lo que quieren? Sexo. Y un niño o una niña de esa edad no está en la capacidad para analizar, para discernir, para evaluar, no está maduro psicológicamente, ni emocionalmente, ni físicamente para tener este tipo de relaciones, pero esa ley en Colombia está promoviendo un asalto impresionante a los niños. Pero existe el derecho de los niños, el derecho del ser humano, el derecho a enamorarse y toda una serie de derechos que no son derechos sino invenciones para poder justificar toda suerte de pecado y maldad. ¿Cuándo vamos a cumplir los mandamientos? Los 10 mandamientos, ahí no matarás y no fornicarás. Ahora de este último que acabo de decir. Los 10 mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Graves. Son básicamente inmutables esas obligaciones graves, y su obligación vale siempre y en todas partes. Siempre y en todas partes.
Nadie podía dispensar de ellos. Esto lo estoy diciendo para que usted piense lo que está pasando en nuestra sociedad. Y para como cristiano, pues usted tome una posición frente a esto. Y no sea de aquellos que no digan nada y que lo único que usted dice, hay que ponernos a orar, hermano, hay que hacer más oración, hermano. Pues eso lo sabemos. Pero hay que hacer otra cosa, hay que formarnos, hay que capacitarnos y hay que estar siempre, ¿no?, atentos y listos para dar razón de nuestra esperanza. Como dice Pedro, hoy un cristiano católico no puede quedarse callado frente a estos embates y estas cosas que nos ponen enfrente para disuadirnos, para hacernos pensar que estamos mal, para hacernos pensar y hacernos ver que somos retrógrados, inquisidores, que nos quedamos en las mazmorras de un medioevo triste, oscuro y lamentable. Sálgase de allí. El Señor es vida, y es alegría, y es fuerza, y es amor. Y nos da esa gracia para decir algo, para poner alerta a toda la gente que aún duerme y que como no le tocan su vida, pues ahí cree que todo está bien. Mi bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca por siempre. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.